proyecto que lleva por título Síntesis y caracterización de catalizadores cobre, níquel, bentonita para hidrogenación de ácido leulínico. Bueno, como introducción, sabemos que la necesidad de utilizar energía ha ido en aumento y a raíz de esto la contaminación del aire ha crecido. Es por esto que se ha tenido que buscar fuentes de producción a partir de recursos renovables. La biomasa es el recurso más disponible que podría producirse en grandes cantidades por año y el ácido lebulínico es una molécula que se puede obtener mediante la biomasa lignocelulósica, además que es un excelente precursor para la obtención de diferentes productos de interés como la gamma-valerolactona, la cual tiene aplicaciones como aditivo de combustible o solvente verde. Y bueno, pues la síntesis de la gamma-valerolactona se genera a partir de ácido lebulínico por hidrogenación catalítica utilizando catalizadores como metales de platino, rutenio, paladio, ya que tienen alta actividad durante la hidrogenación empleando fuentes de hidrógeno presurizado en la reacción. Y pues el estudio a base de metales no nobles como cobre, níquel, han tenido gran impacto debido a que estos metales ayudan a sustituir el uso de hidrógeno presurizado por alcoholes primarios y secundarios u otros donadores de hidrógeno, mejorando las condiciones de reacción. Por otra parte, es recomendable usar catalizadores soportados y bueno, un material poroso como soporte ayuda a evitar la aglomeración de partículas metálicas, impidiendo la desactivación de los catalizadores. También, bueno, un ejemplo de esto son las bentonitas. Estas han sido ampliamente estudiadas debido a su actividad, a su estabilidad química, su selectividad. Y estas además también se favorecen porque cuentan con distintas características como baja lixiviación de metales, reciclabilidad y también cuenta con sitios ácidos de Lewis y Bronsted. También el uso de catalizadores metálicos ayudan a mejorar el rendimiento debido al efecto sinérgico que existe en los metales. Catalizadores mono y bimetálicos a base de cobre y níquel han sido ampliamente estudiados por sus altos porcentajes de conversión y selectividad, debido a que pues, el níquel es activo para la hidrogenación, mientras que el cobre es selectivo para la gamma-valerolactona. También existen métodos útiles para preparar materiales soportados, entre ellos el método del poliol, el cual es una síntesis en fase líquida en donde un polialcohol disuelve sales metálicas y actúa como agente reductor protegiendo las partículas metálicas de la oxidación. También favorece la difusión controlada del crecimiento de partículas. Y bueno, el objetivo de este proyecto es estudiar las características estructurales de los catalizadores para su futura aplicación en la reacción de hidrogenación de ácido lebulínico. Y bueno, en este trabajo se realizó la síntesis de catalizadores base cobre y níquel soportados en bentonita por el método del poliol. Los catalizadores se caracterizaron por la técnica de espectroscopía infrarrojo con transformadas de Fourier y espectroscopía de UV visible de refractación difusa. También se realizaron análisis de reducción a temperatura programada y microscopía electrónica de barrido. Y ahora sí, empezando con los resultados, viendo a los espectros de IR. Bueno, principalmente en la bentonita se identificaron bandas entre 3617 y 3412, estas correspondientes al estiramiento de nitrógeno-hidrógeno y oxígeno-hidrógeno respectivamente. También aparece una banda en 1631, la cual se asigna a la reflexión del agua, y un pico que se observa en 986 que se atribuye a bandas de silicato, características que están estrechamente relacionadas con las vibraciones de estiramiento de silicio con oxígeno. Y bueno, como podemos observar, después del dopaje con los metales, la bentonita cambia su estructura y esto se observa en la disminución o desaparición de las bandas de entre 3617 y 1631. Esto indica que los metales níquel y cobre se enlazan y bloquean estos grupos funcionales, en particular la banda de 3412, que es la que forma el enlace del metal con OH en la capa octaédrica de la bentonita. En cuanto a la banda que se encuentra cerca de 986, aquí esta es la que es asignada
a la vibración de estiramiento del complejo silicio con oxígeno en la hoja tetraédrica. Esta se ve ligeramente desplazada, lo que atribuye a la formación de enlace de silicio con oxígeno y metal. Y bueno, en los espectros de absorción de reflectancia difusa, la bentonita mostró una banda de absorción en 262 nanómetros. Aquí podemos observar que al adicionar los metales de cobre y níquel, esta banda se deforma y disminuye su intensidad. También se observa una pequeña banda entre 220 y 230 nanómetros en todos los catalizadores dopados con el metal. Y bueno, pues estos cambios en las bandas se atribuyen al cambio de la estructura de la bentonita al anclarse con los metales, aunque posiblemente estén óxidos de metal no reducidos por el método del poliol, ya que se han reportado de óxido de níquel, se observa alrededor de 220 nanómetros, o esta se da porque existen enlaces de metal con el oxígeno que se forman en la estructura de la bentonita. En el análisis de SEM se observa a la bentonita como un material con gran cantidad de grietas, las cuales se van modificando al introducir partículas de níquel y cobre. En las imágenes B y C se muestran capas lisas, lo que indica homogeneidad en la superficie. En cuanto a la distribución de partículas, en las imágenes A y C se observan partículas muy juntas, indicando aglomeración de estas. Por otro lado, en el catalizador que contiene 3.5 de cobre y 1.5 de níquel, se observan partículas más separadas, dando lugar a mayor distribución de sitios activos. Y en cuanto a los análisis de TPR, aquí se muestran señales amplias en 500 y 360 grados Celsius para los catalizadores monometálicos de níquel y cobre. Los catalizadores dimetálicos sufren modificaciones en la temperatura de reducción. Por lo general, el níquel se reduce entre los 400 y 700, por lo tanto, en presencia de cobre, disminuye la temperatura de reducción del níquel, lo que indica que hay una interacción metálica de cobre y el níquel. Y bueno, finalmente, como conclusiones, pues se sintetizaron los catalizadores por el método de poliol. Se logró anclar los metales cobre y níquel en las láminas tetraédricas y octaédricas de la bentonita, de acuerdo con los resultados de IR y UV-Vis. Y bueno, pues esto nos muestra que se forman posibles sitios activos para la reacción de hidrogenación de ácido legulínico. También en las imágenes de SEM se muestra homogeneidad en la superficie del catalizador y partículas aglomeradas, y en los análisis de TPR reflejan señales amplias entre 300 y 550, indicando fácil reducibilidad de los catalizadores, y la presencia de cobre en los catalizadores metálicos disminuye la temperatura de reducción del níquel. Y bueno, esto es todo por mi parte, muchas gracias.